Para quienes están anotando, esta enseñanza tiene por título Corrientes de Pensamiento. Corrientes de Pensamiento. Vamos a ir a Juan 1:1. Evangelio según Juan 1:1. Bien. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no pudieron prevalecer contra ella, o no la comprendieron, dice la Biblia de las Américas, que es lo que estaba leyendo yo, por si a alguien le suena extraño. Bien, en el principio era el Verbo. Lo que está hablando Juan es muy fuerte. Está mal el cabello, ¿no? ¿Se escucha, cierto? Ya. Que como no tengo los parlantes hacia acá, es bien raro. Muy fuerte lo que está diciendo Juan. Yo nunca me había dado cuenta, pero hace un par de días, ayer fue, como algunos de acá saben, yo estudié filosofía. Quizás por eso no me di cuenta. Juan, con lo que él está diciendo en el primer versículo, de ahí, él está golpeando, está azotando al espíritu de Grecia totalmente. Si uno leyera eso en griego, cuando dice principio diría arqué. Y cuando dice el verbo dice logos, como todos saben. Bueno, algunos quizás en el colegio, algún profesor de filosofía les achacó la cabeza con una palabra que los profesores le dicen arché, o arqué, o arjé, y es la misma palabra siempre, que es la palabra de la cual viene arqueología, significa principio o fundamento. Bien, la filosofía griega partió en una búsqueda del arjé, como lo enseñan en el colegio. Y se movía desde ahí. Entonces, es muy fuerte que Juan parta su evangelio diciendo eso, diciendo el arqué es el Cristo, o sea, todo lo que ustedes están buscando es el Cristo, y además también es el logos, que era otra palabra fuerte para ellos. Entonces, Juan parece estar chocando con lo que él está diciendo directamente con este espíritu. Y es muy interesante y llamativo. Ahora, dejemos eso ahí y después lo vamos a retomar. Quiero que nos movamos a 1 Corintios 2:9. Primera de Corintios 2:9. Como cristianos tenemos un problema a veces, y es nuestro desprecio del tema del pensamiento. Y a raíz de eso, cuando estamos en ciertas esferas, como la esfera pública, no tenemos nada que decir. Y no hay voz. Y eso es un problema. Eso es un problema. A veces la iglesia, cuando habla en lo público, lo que tiene es un chillido o un grito de molestia por lo que hay, pero no hay voz. Sin embargo, el Espíritu Santo, según nos muestra la Escritura, y como vamos a ir leyendo poco a poco, Él ha venido para darnos acceso a los pensamientos de Dios.
Literalmente, la Biblia dice eso muchas veces. Entonces, es muy curioso porque suele darse que en las iglesias que son muy espirituales, entre comillas, hay una ausencia de eso otro que debería estar, del tema del pensamiento. Entonces, el problema no es pensar, sino el problema es desde dónde pensamos. Ese es el punto. ¿Cuál es la fuente de nuestros pensamientos? Y el Espíritu Santo, el Señor, continuamente está pensando y está emitiendo o enviándonos a nosotros sus pensamientos. Y Él está interesado, por ejemplo, en las cosas que ocurren en la nación, y Él está pensando en la nación. Entonces, cuando a veces nosotros no tenemos ningún pensamiento sobre nuestra nación, es posible que definitivamente o no lo estamos escuchando o esa parte no la queremos escuchar porque no creemos que podamos escucharla o no creemos que al Señor le interese eso. Bien, entonces nos movemos a 1 Corintios 2:9, como habíamos dicho. Dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Bien, aquí en este pasaje hay muchas cosas. De partida, los pensamientos son espirituales. Todos nuestros pensamientos son espirituales. Y otro principio que hemos escuchado muchas veces, como dice Hebreos 11:3, que todo lo que se ve es hecho de lo que no se veía. Así que cualquier cosa que yo vea es sobre la tierra tiene una causa venida desde el Espíritu. Todo. Incluyendo la política. Por ejemplo, incluyendo la economía. Y funcionan espiritualmente. No funcionan de otra forma. Funcionan espiritualmente. Y deben ser entendidas espiritualmente. Entonces, tenemos por lo general dos flancos dentro de la iglesia. O los que no se quieren meter en política o los que sí se meten. Y suele ser que los que no se quieren meter suelen ser los muy espirituales, entre comillas, y los que se meten suelen ser los que desprecian el tema del espíritu. Entonces tenemos un gran problema. Porque los que tienen un cierto entendimiento del espíritu son medios ascetas en su forma de vivir. Entonces como que no se mezclan con esas cosas carnales. Y los que están metidos en esas cosas creen que el otro es muy volado y que no tiene valor, etc. Y no se dan cuenta que en realidad el 90% de los políticos que están sentados al lado de ellos están metidos con el mundo espiritual. Entonces es como dice Pablo, dar golpes al aire. Bien. Quiero ir a Efesios. Entonces, una primera verdad sentada, los pensamientos son espirituales, ¿cierto? Y Efesios 5:26, si alguien lo tiene, lo puede leer. (5:26) Bien, dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra.
Bien. Jesús es el verbo, ¿cierto? Él es el principio, Él es el fundamento de toda la creación y al mismo tiempo Él es el verbo, Él es el logos, Él es la palabra. Y esta palabra también, como Jesús mismo lo dio a entender, y aquí lo da a entender Pablo, esta palabra también es el agua. Entonces vamos haciendo algunas conexiones y la idea es llegar a entender que las corrientes de pensamiento son aguas que se mueven en medio de las naciones. Entonces teníamos los pensamientos son espirituales, segundo, las palabras y desde ello los pensamientos, sean de Dios o sean nuestros pensamientos, son corrientes, son aguas. Son aguas. Bien. Bien. Ahora vamos a Génesis. Estamos haciendo un esquema de Génesis 1 con algunas cosas. Estamos haciendo un esquema con algunas cosas. Bien, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Bien. Entonces, los pensamientos, que son palabras, finalmente cuando nosotros pensamos, son aguas, y también tienen una vinculación con la luz que vamos a ir entendiendo. Ahora, las palabras, los pensamientos, las aguas, gestan y generan un orden. Bien, toman lo que hay y lo van informando, lo van formando para que se manifieste de una cierta manera. Entonces, una cosa que, por ejemplo, que quiero que entendamos es cómo aquí en Génesis hay un principio. Hay un principio, como una ley. Hay un caos, ¿cierto? Hay un orden, hay un vacío, hay un sin propósito, dicen algunas personas. Hay unas tinieblas y mediante la palabra el Señor viene y ordena y Él viene a crear. Entonces, bien, como nosotros sabemos que el diablo es un imitador, el diablo suele hacer con las naciones, con las ciudades y con las personas lo mismo. Empujarlas a un caos. Y en ese medio, y yo creo que a todos les ha pasado, en medio de ese caos, llenarlas de muchos pensamientos, de muchas aguas. ¿Quién aquí ha estado en medio de un problema y empieza a pensar y pensar, ¿cierto? Rodearlo de muchas aguas y en medio de esas aguas empezar a formar algo. Creo que quizás más de alguno aquí durante su adolescencia o algo así sufrió una crisis y después de esa crisis salió algo muy distorsionado de ustedes mismos. Una cosa muy extraña. Bien, lo que ocurrió ahí fue un proceso así. El diablo, que a veces lee la Biblia más que nosotros y entiende de los principios del cielo más que nosotros a veces, más que los principios del cielo, los principios del mundo espiritual, nos llevó a un caos y en medio de ese caos nos empezó a llenar de aguas y en medio de esas aguas empezó a formar algo en nosotros. Que después el Señor tuvo que tratar y algunos hermanos se dieron el tiempo de tratar con nosotros para desdistorsionarnos. Bien, el punto es que quiero que vean que esto mismo ocurre en una nación y ocurre en una ciudad. Sumergen las tinieblas a una nación, a una ciudad, en un caos, en una crisis, y en medio de ese caos empiezan a escuchar muchas voces. Se levantan muchas aguas. Y en medio de esas aguas se gesta. Pedro escribe en sus epístolas que dice que hay algunos que voluntariamente ignoran que la tierra fue formada del agua y proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces las aguas, debemos entender que toda la Escritura está hablando en sentido espiritual.
aun cuando biológica y físicamente nosotros podemos entender que en gran medida todo eso también es una cuestión física. La Tierra se formó en medio de agua y todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Las aguas son un elemento, primero que nada, de generación, segundo, de gestación y tercero, de sustento. Entonces tenemos tres cosas. Generación, es decir, hacen que algo aparezca. Segundo, de gestación, es decir, lo rodean, lo guardan para que se desarrolle. Y tercero, de sustento. Y estos principios operan a nivel personal y a nivel de la ciudad y a nivel del país y a nivel mundo. Bien, vamos a Juan, el libro de Juan de nuevo. Un libro de muchas aguas. Juan 7. Juan 7. Quédense ahí, yo voy a leer rapidito Juan 4, que es la historia de la mujer samaritana. Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Luego el otro versículo dice, respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Bien, ¿quién tiene el 7:38? ¿Quién lo tiene? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Del Eric, lea. Bien. Muy buena la traducción. Está bien. Dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Entonces, ahora vamos a ir entendiendo otro principio. Los ríos que nosotros tenemos dentro brotan de las cosas que nosotros creemos. Jesús lo está hablando en particular aquí de las personas que creen en Él, pero también es un principio del Espíritu que vale tanto para la luz como en general para todo el reino espiritual. Los ríos brotan de una fe, brotan de un creer. Bien. 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 Vamos a seguir avanzando. Vamos a ir a Ezequiel 47:12. Entonces las aguas son un elemento de generación, gestación y de sustento. Muy bien. Mantengan ahí Ezequiel 47:12. Mientras yo voy a leer un pasaje de Salmos. Salmos 1, un pasaje bien conocido. Dice, está hablando de que el justo que se alegra la ley del Señor, ¿verdad? Y dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo
y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, y todo lo que hace prospera. Bien. Hay una verdad en la Escritura respecto de los seres humanos, respecto de nosotros, y es que somos como árboles. Somos árboles, el Señor nos ve así. De hecho, el profeta Emerson una vez comentó algo que yo dije, oh, qué buena, es así. Él decía, estaba hablando de cuando Jesús sana al ciego con el barro en los ojos, y el ciego empieza a ver, y el ciego dice, hoy veo a los hombres como árboles. Entonces, históricamente, la interpretación de eso es que como que el milagro había salido más o menos, entonces el ciego estaba viendo como árboles porque veía mal, pues. Así que Jesús lo mandó para arreglarle y le dijo que se lavara los ojos. Y todo, yo creo que la gran mayoría piensa eso cuando lee ese versículo. Y es la incrédula interpretación general. Pero la interpretación con revelación es, más que incluso la interpretación con conocimiento de la Escritura, es que el ciego en realidad estaba viendo la realidad. Veo a los hombres como árboles. El ciego estaba viendo en el Espíritu. No es que estaba viendo mal. O sea, Jesús no le iba a salir como el milagro así medio, un milagro trucho, así que lo mandó a lavarse los ojos. Él estaba viendo en el Espíritu el ciego. Eso fue lo que pasó. Estaba viendo lo mismo que veía el Señor en todo el Antiguo Testamento cuando le hablaba a Israel y decía que eran su plantío, cuando habla acá y dice que el justo es como un árbol, que el justo florecerá como la palmera, etc. El Señor ve a los hombres como árboles. Y los árboles necesitan de las corrientes. Incluso el fruto que dan está determinado por las corrientes en las cuales están plantados, ¿cierto? Bien, entonces vamos a Ezequiel 47. Si se fijan, vamos apuntando varios principios. Yo le preguntaba al Señor qué quería con esto, y Él me decía que Él quería empoderarnos, quería darnos herramientas. Entonces la idea es que usted se lleve herramientas para que después las mastique, las use y empiece a pensar y vivir según estas herramientas que el Señor nos está entregando. Usted pueda ver las noticias, por ejemplo, y ver las aguas que se están moviendo ahí. Y uno se empieza a dar cuenta en las cosas que dicen, las palabras que resuenan, cómo hay un hilo, a veces incluso entre canal y canal, una idea que está sonando. Por ejemplo, esta semana en el Canal 7, en distintas cosas, están golpeando el tema del valor de tener hijos. Entonces, como yo estuve harto en la casa y vi tele hartas veces, a la hora de almuerzo, a la hora de 11, veía tele un rato, y me fijé varias veces que en distintos programas fuera una tele, y era muy, muy raro porque eran, por ejemplo, algunas cosas que ellos emiten grabadas de afuera, pero como todo está desde el espíritu y está alineado, lo que ellos mostraban, por ejemplo, había cosas que quizás estaban grabadas de hace años, pero igual repercutía con algo que habían dicho, por ejemplo, en la mañana en el matinal, a la hora del desayuno, y todo estaba golpeando al hecho de que uno puede tener hijos de muchas maneras. Y decían eso toda la semana. Y es literalmente un río. Y está regando algo. Entonces después nosotros vemos el otro año que sale un árbol de otra distorsión más en la familia y decimos, oh, ¿por qué está pasando esto, Señor? Bueno, había un río que estaba hace rato ahí, pero nosotros no lo vimos. Pudimos haberlo secado, el Señor nos ha dado autoridad, pero no lo vimos. O no le dimos importancia, porque no había una señora haciendo brujería ahí, así que no nos llamaba la atención. Claro, si hubiera habido una señora haciendo brujería y llegábamos, pastor, ¿sabe que vimos una señora, una bruja en la tele y qué sé yo? ¿Ah? Sin embargo, como uno se da cuenta, a la larga, ese tipo de corrientes que a nosotros no nos espantan directamente, son las que más distorsionan las naciones. Son las que más distorsionan nuestra nación. Entonces, a veces nos encargamos del brujo o del ídolo que está por allá, pero no nos encargamos de lo que está corriendo en nuestras comunicaciones, de los ríos que están sonando allí.
Pero la palabra y las palabras son muy importantes. Por eso Juan dice, en el principio era la palabra. Jesús se manifestó así. Y Jesús se manifestó enseñando, hablando en lugares públicos, comunicando. Porque él entiende, el fundamento es la palabra, ese es el punto. Bien, estamos entonces en Ezequiel 47. Ezequiel está en una visión muy larga sobre el santuario del cielo y sobre la ciudad de Dios. Y en este 47 se dedica un poco a hablar del río de Dios. Y tiene algunos ecos como lo vamos a ver con Apocalipsis. Bien, entonces voy a ir leyendo algunos versículos saltados y ustedes me van siguiendo. El primero dice, después me hizo volver a la entrada del templo y he aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por afuera hasta la puerta exterior, por la puerta que da al oriente, y he aquí las aguas fluían del lado sur. Vamos al 7. Y cuando volví, he aquí en la orilla del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá. Luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar. Entonces las aguas del mar quedan purificadas. Y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve vivirá. Y habrá muchísimos peces porque estas aguas van allá y las otras son purificadas. Así vivirá todo por donde pase el río. Y el 12, junto al río, en su orilla, a uno y a otro lado, crecerán toda clase de árboles que dan fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto, porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas para sanar. O sea, entonces aquí hay varias cosas. Vemos otra vez, movámonos por mientras Apocalipsis 22. Vemos varias cosas. Vemos otra vez esta relación entre los ríos y los árboles, ¿cierto? Y ahora agregamos algo. Estas aguas que vienen del cielo son para sanar, dicen, y son para dar vida. Entonces tenemos corrientes, tenemos aguas, que de nuevo entendamos a la luz de la luz que el Señor nos da en el Nuevo Testamento y a la luz que el Espíritu nos da a nuestros corazones cuando nos abrimos a Él, que este río tiene que ver con las palabras y los pensamientos del Señor fluyendo para generar, para gestar y para sustentar. Bien, dice, y me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bien, entonces ahora quiero notar dos cosas. El río de Dios nace, como decía Ezequiel, del santuario, es decir, nace, digámoslo así, de la consagración, y el río de Dios nace también, como lo muestra Apocalipsis 12, del trono de Dios. Entonces, dos cosas que notar aquí. El río de Dios, este flujo, este fluir, nace de un pacto. Nace del pacto con Dios. Bien. Ahora, el pacto con Dios está sustentado en una palabra, y aquí vamos a ir volviendo a algo que estábamos diciendo delante. Está sustentado en fe. Nosotros tenemos pacto con Él si nosotros creemos en Él. Si no, no hay pacto. El pacto está en la medida que nosotros creemos en Él. De hecho, cuando uno revisa la Biblia en griego, la palabra
que nosotros tenemos por creer quiere decir fidelidad y quiere decir respeto a un pacto. Quiere decir eso. Entonces, tener fe tiene que ver con un entendimiento de pacto. O sea, Pedro lo que le está diciendo a Jesús cuando le dice, llámame que yo vaya a ti y yo voy a ir, le está diciendo, yo confío en que lo que tú me estás diciendo es así que yo voy a ir. Yo puedo confiar en lo que tú me estás diciendo. De eso se trata. Y en base a eso, puede brotar un río. Puede brotar un río que sustenta un árbol, lo hace crecer y hace que se generen frutos. Ahora, vamos a entender ahí todo un proceso. Cuando algo da fruto, quiere decir que hizo visible algo que estaba escondido, ¿verdad? Sí, yo tengo un poroto y lo planto y sale una planta de poroto. Esa planta de poroto estaba escondida dentro del poroto. ¿Algunos plantaron un poroto en un vasito en el colegio? Bueno, un entretenido ejemplo. Y ese es un ejemplo de revelación. Ya suena raro esa palabra mezclado con lo demás. La revelación es sencillamente hacer que se vea algo que no se veía. O sea, correr un velo, hacer que se vea algo que no se veía. Y la revelación tiene que ver con nosotros hacer visible lo invisible en nosotros. Entonces, por ejemplo, el espíritu de revelación del que habla Pablo en Efesios no tiene tanto que ver con que nosotros sepamos cosas nuevas, sino con que nosotros podamos revelar lo invisible. O sea, con que en nosotros se haga visible lo invisible. Por ejemplo, que la sanidad de Dios, que no se puede ver, se pueda ver en nosotros la sanidad de Dios, se pueda ver la justicia, se haga visible, se revele en nosotros. Y con eso tiene que ver dar fruto. Dar fruto es generar una revelación en ti. Es tú convertirte en un lugar de revelación, donde las semillas que Dios siembra en ti, cuando Él te habla, se hacen visibles. Entonces, como hemos escuchado y aprendido otras veces, algo se nos revela cuando nosotros vivimos ese algo. Antes de eso no hay revelación. Y antes de eso no hemos dado fruto. Entonces ahora, el río de Dios, que nos hace crecer como árbol y nos hace dar fruto, está o viene para que nosotros podamos generar esa revelación, podamos hacer visible lo invisible. Entonces, si se fijan, tomando esta verdad como un principio o como una ley y poniendo el caso de lo que yo les decía que me había fijado esta semana en las noticias, está corriendo un río que está buscando que se haga visible una verdad del reino de las tinieblas, una perversión de la familia y una perversión de lo que es ser hijo y de lo que es tener un hijo. Entonces ellos tienen una verdad, una mentira en realidad, vamos a decir así, no, tienen una mentira, pero quieren que esa mentira se vuelva visible o se revele en la sociedad, como ya hay muchas mentiras reveladas en la sociedad. Reveladas entendiendo lo que veníamos diciendo. ¿Cómo se hace eso? Se plantan semillas, pero también se riegan. ¿Cómo se riegan? Con el flujo continuo de una voz. Y nosotros debemos aprender eso. Debemos ser entendidos en las aguas. Y eso implica entender las comunicaciones, entender cómo funcionan las palabras. Bien, seguimos. Entonces, las aguas, decíamos, fluyen de un pacto, ¿verdad? Y ese pacto es nuestra fe. Jesús dice, el que crea en mí, de su interior van a fluir ríos de agua de vida. Del que crea en mí van a fluir ríos de agua de vida. Entonces, la fuente que nosotros tenemos se conoce por los frutos que estamos dando. Y los frutos que estamos dando no es tanto lo que estamos diciendo, sino las cosas que estamos haciendo. Es decir, la revelación que estamos trayendo a la tierra. Muestra con qué área del mundo espiritual estamos conectados. Porque somos espirituales y no podemos huir de eso. Somos espíritu todo el tiempo. Lo único que podemos cambiar es a qué fuente nos conectamos.
Pero sí o sí, todo el tiempo estamos conectados a alguna fuente. Y el problema es que cuando creemos no estar conectados a ninguna fuente, lo más seguro es que entonces estamos conectados a la fuente equivocada. Y cuando creemos que no sé, que no es tan valioso lo del espíritu, qué sé yo, entonces ya nos cambiamos de fuente. Pero estamos conectados al mundo espiritual. Y desde esa fuente en la que estamos conectados, estamos trayendo a la tierra un diseño pervertido. Estamos dando fruto de esas aguas a las que estamos conectados. Entonces, esos pensamientos o esas aguas sucias no necesariamente son pensamientos inmorales. Porque uno le dicen suciedad y uno dice, inmoralidad. Pero aunque el Señor repele la inmoralidad, Él se enojaba más con un incrédulo que con una prostituta. Eso es interesante. Entonces, a los ojos del Señor, las voces de escasez que yo estoy escuchando son una agua perversa. Que si yo me sigo dejando regar por ella, va a traer un fruto perverso. Que a mis hijos, si yo soy papá, por ejemplo, les va a revelar escasez. Recuerden, el fruto, revelación, muestra. Bien. Seguimos. En Apocalipsis leíamos que el río también brota de un trono. El río sale de un trono que está en el centro de la ciudad. Cuando parte Apocalipsis 21 dice que la ciudad que está descendiendo del cielo es la esposa del Cordero. Entonces entendemos que esa ciudad es la iglesia en sentido corporativo, pero también somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es una ciudad y ciertamente funciona como una ciudad. Sin ser cristianos, sin quizás leer la Escritura, podemos darnos cuenta de que funcionamos como una ciudad. Todos los sistemas que tenemos dentro, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, al final es toda una ciudad. Y esa ciudad, en la revelación que está mostrando el Señor, tiene un trono. Ahora, ¿quién se sienta en ese trono? El que se sienta en ese trono es el personaje en el cual nosotros creemos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros creemos nos va a decir qué se hace y qué no se hace. Punto. Entonces, ¿quién manda? Manda, eso es lo que nosotros creemos. Entonces, si se fijan, todo tiene por núcleo la fe. ¿Verdad? Y ahora, la fe, como dice Hebreos, es la convicción de las cosas que no se ven. La certeza de lo que se espera. Entonces tiene dos cosas. La fe es una conexión con el mundo espiritual. Es decir, si yo creo en la escasez, yo tengo una conexión con el mundo espiritual. Y es con el reino de las tinieblas. Porque en el cielo no hay eso. Entonces, mi fe es una convicción de una realidad invisible, pero que no está en el cielo, está en el otro lado. Y que además tiene una certeza de lo que se espera, es decir, la fe proyecta algo. Proyecta algo. Entonces, si se fijan en todos estos pasajes, lo que estamos haciendo es ir sustrayendo principios de entendimiento. Yo creo que el Señor quiere mucho abrirnos eso, entendimiento. Pablo se desgarraba orando para que la iglesia entendiera. Por ejemplo, uno no ve a Pablo desgarrado orando para que se derramara el Espíritu Santo. Él sabía que el Espíritu Santo ya se había derramado. Él estaba clamando para que la iglesia entendiera lo que ya les había sido dado. Y ocupa esa frase muchas veces. Y entender no es saber. Entender, según Jesús, es la capacidad de vivir conforme a la verdad. Entender es la capacidad de vivir conforme a la verdad.
Entonces, el entendido no es el que sabe lo que está pasando, sino el que vive conforme a lo que está pasando. Si no, no entendió nada. ¿Cierto? Por eso Jesús dice, el que da fruto, este es el que entendió la palabra, dice Hebreos 13. Perdón, Mateo 13. El que da fruto, finalmente, el que hace lo que yo le dije, dice Jesús, ese es el que entendió. Entonces el Señor quiere mucho que nosotros entendamos. Le iba a decir algo y se me fue. Voy a volver en mi caseta hacia atrás. Esperen un momento. Bien. Estamos en Hebreos 11.1. Entonces dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces la fe, primero que nada, una conexión con lo invisible, con lo que no se puede ver, es un conocimiento de lo invisible. ¿Cómo tú sabes que no vas a tener? Tú lo sabes porque tienes fe en eso, no por experiencia. Tú nunca has vivido ese trozo de tu vida. Así que no es por experiencia, es porque crees que no vas a tener. Tienes una convicción de cosas que no se pueden ver. Literalmente. Una conexión con el Espíritu. Con un diseño del Espíritu, que puede ser del cielo, que abundéis en todo para toda buena obra, o puede ser del infierno, no me va a alcanzar. O puede ser, no sé qué voy a decir. O puede ser lo que dice la Biblia. El Espíritu mismo os dirá en aquella hora. Uno elige finalmente a qué fuente se conecta, ¿cierto? Y qué es lo que trae a la tierra. Y de eso somos responsables los 365 días del año, todas las horas del día. Porque jamás dejamos de decidir, y en ese decidir jamás dejamos de ir uniendo lo espiritual con lo material. Todo el tiempo lo estamos uniendo, nos demos cuenta o no. El Señor sabe eso, pero el diablo también sabe eso. Entonces, cuando creemos que unimos el cielo y la tierra en el culto nomás, ya nos engañaron. Y ocupamos los cultos en arreglar el destrozo que hicimos en la semana. ¿Cierto? Entonces, la fe, una conexión con lo invisible. Y segundo, la fe plantea un proyecto. La fe proyecta algo sobre la tierra. ¿Cuál es el proyecto que nosotros tenemos para nuestra nación? Está vinculado a qué es lo que creemos de nuestra nación. A lo mejor no creemos nada de nuestra nación porque no nos importa. ¿Qué esperas tú para Chile en los próximos 30 años? Nunca había pensado en eso. Entonces, ¿con qué expectación venimos a interceder delante del Señor después? Bien, entonces esos dos principios respecto de la fe. La fe entonces conecta con el mundo espiritual y trae un proyecto. Ahora, esa conexión con el mundo espiritual y ese proyecto fluyen como un río generando pensamientos. Simón una vez nos dijo en una escuela una frase bien buena. Decía, la mente piensa lo que el corazón cree. Pueden anotarla a los que no la tienen. La mente piensa lo que el corazón cree. La mente piensa lo que el corazón cree. Entonces, la mente piensa lo que el corazón cree. Entonces, aquí ya tenemos como una serie de principios para entender. Con todo lo que el Señor nos habla, siempre Él espera que nosotros entendamos, no que lo guardemos en el cuaderno. Que el cuaderno puede ser nuestra memoria. Yo creo que
el Señor tiene un entendimiento y una sabiduría que, como dice Corintios, no ha subido a corazón de hombre, no se le ha ocurrido a nadie. Entonces, por ejemplo, a entender la sociedad, quizás uno no necesita leerse muchos libros de lo que se ha escrito en la historia, a veces necesita más escuchar al Señor. De hecho, necesita mucho más escuchar al Señor. Porque el punto es que si bebe de los mismos ríos va a dar el mismo fruto. Si acaba pensando y creyendo las mismas cosas, va a acabar dando el mismo fruto. Bien, quiero hablar un poquito, chiquitito, sobre una corriente actual. Tiene una palabra que me ha estado sonando harto la última semana, que es la palabra libertad. Y tiene que ver mucho con la forma política que tiene nuestra nación, ¿cierto? Un liberalismo. Con algunas notas y características especiales del país, pero al fin y al cabo un liberalismo. El liberalismo como doctrina política, sí, que me están cortando de atrás. El liberalismo como doctrina política tiene por principio y en el núcleo la protección de la propiedad privada. Bien, la teoría política de John Locke está basada en la protección de la propiedad privada. De hecho, el Estado moderno se funda básicamente buscando dos cosas: seguridad y protección de la propiedad privada. Y en el núcleo de todo eso está el temor. Así que no vamos a salir a quemar al Estado, pero ese núcleo nos muestra, según Hebreos 2.14, a dónde está conectado el Estado moderno. Dice que por el temor a la muerte, el imperio de la muerte tenía cautiva a la gente. El temor. Y literalmente, filósofo político tras filósofo político está el temor ahí, todo el tiempo. Hobbes, Locke, Maquiavelo, Bodino, todos dicen el temor. Vamos a resguardar al hombre para que no tenga que temer. Y segundo, lo vamos a gobernar mediante temor. Y usan esas mismas palabras. El hombre tiene que temerle al Estado. Bien, y el segundo, está en el núcleo del temor y tiene dos aristas: el proveer seguridad y el resguardar la propiedad privada. ¿Y cómo va a correr la sociedad? Mediante la competencia para poseer. ¿Qué sucede? Nosotros no podemos cambiar el destino de nuestra nación si nosotros vamos enrielados en el mismo riel que nuestra nación. Si tenemos los mismos temores y estamos corriendo detrás de las mismas cosas. Porque si corremos detrás de las mismas cosas vamos a llegar a donde mismo. No nos vamos a poder llevar a otro lado. Es decir, si vivimos... me interesa aquí tocar como un fundamento esto a fin de que nosotros podamos limpiarnos y poder traer algo nuevo. Si nosotros vivimos resguardando nuestra seguridad y corriendo detrás de poseer algo, sea lo que sea, tenemos un problema, estamos conectados a lo mismo. Es un cable así como el de la Matrix de la película. Y te entra y el temor y el tienes que tener esto otro y esto otro y esto otro más. Bien. Ahora es bien interesante. En el reino de los cielos dice que la tierra y sus frutos son una herencia de los mansos. Pero acá el principio está de que finalmente la propiedad es de los que la pelean. Bien diferente, ¿ah? Bien diferente. Y la comida y el vestido, dos preocupaciones muy frecuentes nuestras, son una añadidura del reino, de buscar su reino. Y de hecho Jesús dice algo bien fuerte en Lucas 12:30. Miren, vamos a buscarlo. Lucas 12:30. Dice algo para que lo escuchemos bien fuerte todos nosotros.
Vosotros pues no busquéis qué habéis de comer, desde el 29, ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados. Una característica de nuestra idiosincrasia es el estrés, ¿cierto? Hoy día, el estrés. Igual preocupación continua. ¿Por qué? Porque el temor por la seguridad y el deseo de tener generan estrés, generan preocupación continua. Pero Jesús les mandó a los discípulos, no estén preocupados. Y es fuerte porque esto, acá en Lucas aparece en este contexto, pero la historia en Mateo, por ejemplo, está dentro del Sermón del Monte. Y Jesús cuando termina el Sermón del Monte le dice, cualquiera que guarda estas palabras, todas las cosas que él dijo en el Sermón del Monte, le compararé a un hombre prudente, que bla, bla, bla. Pero el que no las guarda, van a venir las corrientes y la casa se le va a caer. Y la casa se le va a caer. Y dentro de esas palabras de las que Jesús está hablando está el temor al qué voy a comer, al qué me voy a poner, al qué voy a hacer mañana, se me va a caer la plata. Jesús dice, si tú vives pensando y preocupado en eso, la casa se te va a caer. Y las corrientes van a venir y vienen todo el tiempo. Bien, y el 30 dice, miren lo que dice, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Fuerte, Jesús está diciendo, los pueblos, las naciones corren detrás de esto. Y es lo que estábamos viendo recién. Las culturas corren detrás de eso. Pero ustedes no estén preocupados de eso, desconéctense de eso. De una vez. Porque mientras no lo hagan, la casa se les va a seguir tambaleando. Y no van a poder construir algo. El Señor es el que edifica la casa, como decía el pasaje que leyó Javier delante. Si ustedes están tratando de edificar la casa, mala idea. Él es quien edifica la casa. Bien. Por último, con esto quiero terminar. El liberalismo es una ideología, ¿cierto? Y se pueden poner varias otras ideologías alrededor. En el caso de nuestro país, la ideología que domina la política es el liberalismo, que tiene estas dos notas principales que dijimos. Ahora, la palabra ideología es muy interesante. Todos nosotros tenemos un cuerpo de ideas, un grupo de pensamientos generales que nos gobiernan todo el tiempo. Tenemos un discurso del mundo, ¿cierto? Bien, ahora, la palabra ideología viene de dos palabras, que es idea y logía. Logía ya sabemos qué significa porque está en muchas palabras, muchas ciencias. Pero idea, en griego es la palabra eidos, que quiere decir imagen, forma o algo que se mira. Y junto a eidos está otra palabra que es eidolon, que quiere decir ídolo. Y que curiosamente se traduce de la misma forma. Imagen, algo que se mira. Entonces, ¿qué sucede? Nuestras ideas que nosotros tenemos nos gobiernan, dijimos. Y nosotros, por alguna extraña razón, que incluso fuera del reino y fuera del cristianismo, los sociólogos, los historiadores, los filósofos se dan cuenta de eso, vivimos para cumplir nuestras ideas, sin darnos cuenta. La ideología es un ídolo. Es un ídolo que está en el corazón de la gente. Y aprieta el corazón. Hace... Entonces alguien tiene, sin querer, nunca leyó un libro de marxismo, pero tiene una ideología socialista familiar. Entonces escucha a un jefe que le habla fuerte a su empleado, y a lo mejor le habló fuerte porque sí, pero le sale de adentro el deseo de levantar esta manito izquierda, y yo no estoy contra ninguna de las dos posturas. Yo pienso que el Señor, como se le apareció a Josué, y es la postura que deberíamos tener nosotros, cuando se aparece el ángel de Jehová a Josué, y Josué, con su mente partidista, que tenemos todos nosotros, también, lamentablemente, le dice, ¿y tú de qué parte de quién estás? ¿Estás con ellos o con nosotros? ¿Eres de la izquierda o eres de la derecha? Ángel de Jehová, ¿tú eres liberalista o eres socialista, ángel de Jehová?
Señor, ¿a dónde va a llevar el destino económico de nuestra nación? ¿Los patrones van a abusar de los empleados o el proletariado va a tomarse el país? ¿Cuál de las dos cosas? Y el ángel de Jehová, los que han leído la historia, sabrán lo que le dijo. Dijo, mira Josué, tú estás equivocado. Porque yo no estoy con ninguno de los dos. Yo soy el príncipe de los ejércitos del cielo. Yo vengo de parte de Jehová. Yo no estoy ni con los de acá ni con los del otro lado. Así que el Señor no es de derecha tampoco. Entonces eso se nos tiene que meter, no solo en la cabeza, porque en la cabeza quizá lo tenemos, se nos tiene que meter al corazón. Porque la ideología es un ídolo. Es un ídolo. La forma en que nosotros adoramos al Señor en nuestra vida concreta. Entonces, si tú eres cristiano para todas las cosas, pero en tu visión de la economía, por ejemplo, eres liberal o eres cerradamente liberal o cerradamente socialista o marxista, qué sé yo, tienes un problema, tienes un ídolo. Y en esa parte de tu casa tienes una estatuita ahí, una imagen, una representación, un eidolon, y vives para él. Y como vives para él y crees en él, su río fluye por ti y traes la revelación del socialismo, del liberalismo a la tierra, en vez de traer el reino. Bien, quedamos hasta aquí. ¿Sigo? Ah, bueno. Bien. Ahora, bien. Estaba hasta ahí, pero tenía otras cosas dando vuelta. Es muy interesante. Finalmente, yo en algunas adoraciones me he dado cuenta que el río finalmente son las mismas personas. Y el río es la misma gente. Y cuando uno ve un poco de biología y todo eso, se da cuenta que las personas son agua. ¿Cierto? 70% agua. El cerebro es casi un saco de agua. Son pura agua. Juan le preguntó al ángel que qué eran esas aguas. Y él le dijo, son una multitud de pueblos, lenguas, naciones. Son aguas. Son aguas. Entonces nosotros somos aguas que cargamos palabras. De hecho, hay un video, no sé si estará en internet, pero el profeta Emerson lo mostró en Ecuador. Ya. Se llama Las Memorias del Agua o algo así. Que muestra cómo el agua física ¿Ustedes han visto cristales de agua? ¿Han visto videos de eso alguna vez? ¿O fotos? Que las aguas tienen como cristales, el agua de un vaso. Tiene cristales con figuras geométricas. Pero el punto es que esos cristales tienen como un lenguaje y lo están descubriendo ahora los científicos. Y cuando uno les habla, según lo que uno les dice, los cristales cambian. Y en el agua literalmente se está escribiendo lo que uno le dice. Entonces los ríos tienen palabras. Y nosotros en nuestras aguas, porque somos como 70% agua, y en nuestra sangre, que es 90% agua, estamos llenos de las palabras que pensamos y decimos. A ese punto de radicalidad. Por eso Jesús decía de cualquier palabra ociosa. Daremos cuenta. Entonces, volvamos ahora al punto de la ideología. Si se fijan, esta idea, que quería decir todo lo que dijimos, y esta logía, que es logos. Entonces, Jesús es el logos con letra grande, pero así como el Señor es Dios con letra grande y hay muchos dioses que no son dioses, también hay muchos logos que no son el logos. Entonces, el punto es que un logos en griego es dos cosas. No es un sueño, es otra cosa. Un logos es, que se rió el Israel ayer. Un logos es, piensen en el colegio, es un sujeto con un predicado. Un logos es alguien que hace algo. Eso es en griego, literalmente, tal cual. Y el Señor no ocupa palabra azar en la Biblia. Entonces, cuando los apóstoles inspirados por el Espíritu escribían las cartas, escribían los evangelios, ellos ocupaban palabras precisas. De hecho, el tema de que Jesús sea el logos es algo que a Juan se le reveló directamente, porque él lo vio en el Apocalipsis.
vio a Jesús sobre el caballo blanco y se le reveló a él que el que estaba en el caballo blanco se llamaba el Verbo de Dios. Se llamaba la palabra que se actúa. Entonces, miren, fíjense hacia dónde vamos. Una ideología es una visión acerca de cómo se tiene que actuar finalmente. Finalmente. Una visión acerca de cómo se tiene que actuar. Es una imagen de hombre viva. Una ideología es un directo reemplazo de Jesús. Él es la imagen viva de Dios. Eso dice la Escritura. Y la Escritura también enseña que Dios mismo es la realidad. La ideología como imagen de la realidad es una idea viva que se te muestra para que tú también la vivas. Cualquier ideología va a reemplazar al Evangelio. Pero cualquier ideología genera cultura. Y la propuesta del Evangelio es finalmente una nueva cultura. Punto. No es otra cosa. El cristianismo inicialmente era un movimiento cultural. O sea, era una forma de vida sobre la tierra. Y es muy fuerte que la gente de afuera se da cuenta de eso. Yo he leído eso en el libro, pero la iglesia no se da cuenta. Era una forma de vida que implicaba todas las esferas de la vida. Y esa era la fuerza del cristianismo que sin hacer una rebelión a la Revolución Francesa derribó al Imperio Romano. Tenían una forma de vida que quebraba al status quo del Imperio Romano. Vivían de otra forma totalmente radical, vivían otra cosa. El Imperio Romano quería ocupar lo mismo que ocupan todos los gobiernos de este mundo, equiparando al del diablo, el temor a la muerte. Pero los cristianos pensaban que era ganancia. O sea, él está haciendo un regalo. Necesitamos movernos hacia eso para que no nos puedan parar. Entonces vamos a hacer el río que corre desde el santuario, que sale desde el trono. Con ese nivel de pacto es finalmente un pacto cultural. De que todas mis maneras se conviertan a Él. Todas mis maneras, todas las formas en que yo miro, incluso los gestos que hago cuando me piden algo en la casa. O sea, un gran edificio de hormigón está construido de cada partícula que construye el hormigón. Así que la gran cosa que nosotros somos está construida de cada pequeñez que nosotros hacemos. De nuevo, porque cada punto está uniendo cielo y tierra, está conectando, está trayendo algo, está revelando algo. Entonces, recapitulando, hoy voy a tocar un puntito final. Vamos a Job 6. Job, le puse ese como Hobbes. Job 6. Los que cachan se ríen. Sí, literalmente. Bueno, lo que pasa para que se puedan reír también es que hay un viejo feo, un filósofo político que se llama Hobbes. Y curiosamente tiene un libro que se llama El Leviatán. Y ustedes saben en qué libro de la Biblia sale el Leviatán. Sí, es muy extraño. Bien, dice, estaba Job hablando con sus queridos amigos y dice, ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Vamos a Salmos 7 por mientras. La iniquidad, como hemos escuchado, leído en libros, es cierto todo lo que está torcido. Ahora, la iniquidad se hace, tiene que ver con nuestras acciones. Es una sustancia espiritual, ¿cierto? Como hemos escuchado y leído el libro, pero la Biblia habla siempre que la iniquidad se hace, o sea, hay que hacer iniquidad. Pero también la iniquidad se habla. La Biblia habla de que hay gente que salpica iniquidad cuando está hablando, salpica lo torcido. Entonces, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, las aguas salen del corazón, salen del centro de la ciudad
Y las aguas, finalmente, todos nuestros pensamientos, las cosas que nosotros pensamos, se nos van saliendo, a veces sin querer, y decimos, oh, lo que dije, se nos van saliendo por nuestras palabras, y van fluyendo, y van generando, fíjense, como un lago alrededor de uno, que va sustentando lo que nosotros somos, y nos va gestando, y va determinando el fruto que vamos a producir. Salmo 7:16, ¿quién lo tiene? Si es que alguien lo tiene, léalo, por favor. Creo que me equivoqué. Chuta. Denme un segundo. No, lo que pasa es que quería leer más versículos. Está bien. Dice, está hablando del impío. Dice, y si el impío, desde el 12, no se arrepiente, él afilará su espada, tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte, hace sus flechas saetas ardientes. Aquí, con la maldad, sufre dolores y concibe la iniquidad y da luz engaño. Ha cavado una fosa y la ha ahondado y ha caído en el hoyo que hizo. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su violencia descenderá sobre su coronilla. Bien, el impío, ¿cierto?, es la persona que no ha sido limpio de iniquidad. Y dice, si no se arrepiente, es decir, si no cambia su mentalidad, él va a afilar su espada y va a tensar su arco. La espada y las flechas son tipos de las palabras en la Escritura, ¿cierto? Jesús aparece con una espada saliendo de la boca. Y también, por ejemplo, la Biblia hablando de Samuel dice, ninguna de sus palabras cayó a tierra, haciendo alusión a una flecha que llegó a donde tenía que llegar. Y bueno, en Salmo uno encuentra esa idea muchas veces. Entonces, el impío, dice, el que aún tiene iniquidad, el que no se ha limpiado, si no cambia su mentalidad, va a afilar su espada, va a preparar su arco, dice, ha preparado también sus armas de muerte, hace de sus flechas saetas ardientes, dice, y he aquí, y ahí empieza a mostrar el fruto. Y empieza a mostrar el fruto. Dice, con la maldad sufre dolores y concibe la iniquidad y da a luz el engaño. A eso quería llegar y con eso estoy terminando. Un engaño, da a luz lo falso. Lo falso, como un billete falso, como una moneda falsa. Parece, pero no es. Parece, pero no es. Entonces, la iniquidad es una sustancia espiritual que se puede limpiar espiritualmente, ¿cierto? Pero la iniquidad tiene mucho que ver con nuestra mentalidad. Porque la iniquidad, finalmente, así como la fe es una sustancia espiritual, de hecho, los que hayan leído el libro de la profeta Ana parte diciendo eso, que la iniquidad es el contrario de la fe. Punto. Así como de nuestra fe pueden brotar los pensamientos de Dios como un río, de nuestra iniquidad, la fe es una disposición, conecta con el mundo espiritual y trae un proyecto. La iniquidad es lo mismo, una disposición a algo y trae un proyecto, que finalmente es lo que nosotros acabamos trayendo. Ahora, si el impío, si esa persona no cambia su mentalidad, dice, va a afilar su espada, o sea, se va como a alistar para combatir y va a tensar su arco para lanzar flechas. Todo tiene que ver con sus palabras finalmente. Y producto de eso va a traer un fruto. Se va a empezar a sufrir, bla, 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 y va a dar a luz engaño. Va a dar a luz algo falso, algo que no es. Ahora, quiero hablar un poco acerca de hablar mentira. Y con eso terminamos. Cuando uno habla mentira, y que está vinculado a dar a luz engaño, no quiere decir solamente que diga, oh, mira, la Carito tiene un chaleco amarillo. Y todos me van a decir, mentiroso, porque el chaleco es morado. Sino que también tiene, mentira es sencillamente que yo diga algo que no es verdad. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si yo digo, qué sé yo, déjeme pensar algo.
Bueno, voy a ir al ejemplo más recurrente, ¿no? Si yo digo no tengo, al ojo del Señor estoy diciendo una mentira. Porque el Señor dice que Él nos ha dado todas las cosas. ¿Se entiende? Pero yo no estoy viendo. No tengo nada en los bolsillos. Entonces quizás el Señor nos pregunte, ¿en qué confía, señor naturalista? Porque nuestra mente está convertida al naturalismo. Otra corriente de pensamiento, de la cual no vamos a hablar ahora. Pero tiene que ver con eso. No, no lo veo, no está ahí. ¿Dónde estás viendo? ¿Con qué parte de lo invisible estás conectado? ¿Con qué fuente? Entonces, hablo mentira. Lanzo flechas de mentira que van a acabarme un pozo, como dice ahí, y me van a llevar a dar a luz un engaño. ¿Qué voy a hacer? Voy a dar a luz una vida de escasez, por ejemplo. Voy a dar a luz una vida que finalmente no glorifica ni revela al Señor, que revela lamentablemente el proyecto del infierno para mi vida, para mi ciudad o para mi país. Bien, entonces, ahora recapitulamos y cerramos. Lo primero que dijimos, ¿cierto? Los pensamientos son espirituales. ¿Cierto? Los pensamientos son espirituales, los pensamientos y las palabras son como aguas, son aguas, literalmente. Al punto de que, como dijimos ahora al final, las aguas, literalmente las aguas físicas, guardan los pensamientos. Las escriben, los pensamientos y las palabras. Son aguas que corren y esas aguas sirven para generar, gestar y sustentar, o sea, mantener algo, ¿verdad? Ahora, estas aguas brotan del pacto que nosotros tenemos, con quien sea que lo tengamos. Y ese pacto lo tenemos con eso, es lo que nosotros creemos, que a su vez es un trono que nos gobierna. Y desde ello viene a la tierra, a través de nosotros, como puertas eternas, un gobierno, una voluntad, del que está sentado en el trono de nuestra fe, que es finalmente nuestro corazón. Y ahora bien, ese río que nosotros estamos trayendo nos lleva a dar como árboles un fruto, ¿verdad? Que debe ser una revelación. ¿Qué es una revelación? El punto ahora es si estamos revelando la mentira o estamos revelando la verdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y sumamos a eso el tema de la ideología como un ídolo, ¿verdad? Que es el que puede estar sentado en nuestros corazones. ¿Qué sumamos a eso? ¿Qué hacemos con eso? En el caso de nosotros, todos nosotros sabemos por la práctica y por las cosas que vivimos, ahí es donde se ve qué cosas creemos nosotros y dónde nos estamos creyendo. También por las cosas que sentimos. Nuestras emociones están muy ligadas a nuestra fe. El temor, por ejemplo, Pedro dice, tuve miedo. Y Jesús, ¿cómo lo explica? Hombre de poca fe. O sea, nuestras emociones están sobre nuestra fe. No, me refiero no porque las gobiernen, sino porque nuestra fe las sustenta. Entonces, como decían antes, a veces a causa de la ideología oculta que tenemos, sin pensarlo, a lo mejor una herencia familiar, se nos aprieta el corazón frente a tal o cual cosa. Sea en el caso de alguien que sea de derecha y se enoje porque, o sea de izquierda, en cualquiera de los dos casos está mal, porque el Señor no es partidista. De hecho, la palabra que sale traducido como secta en la Biblia también quiere decir, de hecho en griego es literalmente partidismo. Si usted tiene su corazón anclado a algún partido o tendencia política, es sectario. Sí. Sí. Bien. Dios es un gobernante, un rey. Y toda forma política está vinculada al mundo espiritual y es una forma de adoración. Punto. Y toda religión y forma de adoración es finalmente una propuesta cultural y gubernamental. Siempre es así. Y también al revés. Toda forma cultural es finalmente una forma de adoración a una entidad espiritual. Siempre. Entonces, yo imagino que aquí no hay ningún mormón, así que no vamos a entrar a buscar por ahí.
ni tampoco hasta donde yo sé, porque creo conocerlo medianamente, no hay nadie que aquí sea del PC o que sea militante de Renovación Nacional o algo así. Entonces no es tanto con eso, pero sí, todos participamos de una ideología, tenemos una forma de ver el mundo y debemos buscar en nuestro corazón. Bien, Irra, ¿puedes venir? Padre, Señor, tú estás dentro de todo esto teniendo un momento íntimo con nosotros. Señor, tú estás sentado con nosotros como te sentaste con la mujer samaritana hoy día. Todo este día, Señor, hasta la tarde. Señor, y tú nos dices que hemos estado casados, Señor, con muchas cosas, Señor. A lo mejor con el que ahora tenemos no estamos casados, Señor. Pero vivimos con eso, Señor. Y tú estás cuestionando, Señor, preguntando nuestras aguas, Señor. ¿Cuál es el río que fluye en nosotros, Señor? El agua que bebemos y el agua que damos. Señor, como esa mujer abrió su corazón a ti, Señor, nosotros abrimos nuestro corazón a ti, Señor. No vamos a ocultarnos con orgullo, Señor, y decir, no, yo no tengo eso. Yo no tengo ese problema. Señor, porque queremos ver tu reino en nuestra tierra, Señor. Queremos ver tu río, Señor, sanando la tierra. Genuinamente, Señor, en lo concreto. Señor, queremos verte cambiando el rumbo de nuestra nación, Señor. Y no vamos a detenerte, Señor, con nuestra hipocresía, Señor. Padre, continúa hablándonos. Señor, no nos desconectamos, Señor. Señor, que tu voz fluya en este lugar. Aunque nadie esté hablando adelante, Señor, aunque estemos comiendo, que tu voz fluya, Señor. Que tu río fluya, Señor, y como esas aguas, Señor, de Ezequiel, que van al mar y lo purifican, Señor. Así tu río entre en nuestras aguas para purificarnos, Señor. Para purificar nuestras aguas, Señor. Para quitar la mezcla, para quitar la muerte, Señor. Comenzar a generar vida, Señor, en nosotros. Padre, y que nosotros puedan crecer árboles de los que la gente pueda comer. Amén. Frutos, Señor, de tu reino. Sí. Padre, nuestro corazón es tuyo, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Sigue soplando nuestro entendimiento. Amén. Amén. Vamos a tener ahora un break de 5 minutos y vamos a volver. Vamos a tener otro tiempo de plenaria. El Señor nos va a seguir ministrando. Amén.